Bien. Sí, en este lado. Definición. Hemorragia uterina anormal. ¿Le doy la espalda, doctora? Mira. Es el sangrado del cuerpo uterino que es anormal en regularidad, volumen, frecuencia o duración. ¿Ok? Puede ser agudo o puede ser crónico. La hemorragia aguda, este grupo de gente que se reunió para sacar el documento de la FIGO, lo definió como un sangrado abundante que requiere una rápida intervención para seguir evitando la pérdida adicional de sangre. La hemorragia uterina anormal crónica la definieron como el sangrado que está presente por más de 6 meses. Este es el documento de la FIGO, que se los pasaremos sus compañeras. ¿Están pasados sus compañeras? María les va a pasar al final de la clase. El de ACOP también. Solo esos dos. El grupo de la FIGO, de la clasificación del PAN-COEN, esto ya data del año 2010. Primero hizo algunas aclaraciones. Mi padre fue ginecólogo, mi papá. Y mi papá, cuando era ginecólogo, a todo le llamaba, a todo lo que no era estructural, le llamaba hemorragia uterina disfuncional. Es una hemorragia uterina disfuncional. Y ahí abarcaba la parte del COEN, la coagulopatía, la disfunción ovárica y la disfunción endometrial. Eso, al haber esta mnemotemia, se acabó. Entonces, lo primero que hizo este grupo es: descartemos el término hemorragia uterina disfuncional. Chao. El que habla de eso está en el pasado. ¿Qué cosa abarcaba la hemorragia uterina disfuncional? Abarcaba estas tres partes: la coagulopatía, la disfunción endometrial y la disfunción ovulatoria. Se dijo, quitemos el término menorragia, que solamente se decía que era para ese sangrado abundante, y vamos a darle este otro sangrado menstrual abundante, ¿no? Y menorragia también se fue. Y también se reemplazó el término metrorragia, que era el sangrado entre menstruaciones, por la denominación de sangrado intermenstrual. Eso en aras de que todo el mundo se pueda entender. ¿Listo? Cuando un paciente viene, como el primero que les hemos descrito, a la emergencia, sangrando abundantemente, pálido, medio inestable hemodinámicamente, primero se hace una evaluación del estado, si está en hipovolemia, y de la inestabilidad hemodinámica. ¿Qué se altera primero, doctor? ¿El pulso o la presión? La presión. ¿Qué se altera primero? El pulso. ¿Verdad? El pulso. No le voy a quemar la retina. La presión. Doctora, ¿quiénes levantan la mano porque se altera primero la presión? Con confianza. ¿Usted ha cambiado de la presión? Pulso. Dije Ah, pulso. pulso. El pulso. El pulso se altera. Un paciente, primero uno toca el pulso y
el primer signo de que hemodinámicamente se está queriendo chocar es taquicardia. ¿Cuándo hablamos de taquicardia, Valeria? Cuando hay una frecuencia cardíaca de Más de 100. Doctor, ¿cuándo hablamos de hipotensión? Menos de 80. 80. Límites con el público. ¿De qué presión? La distancia. A ver, pues les recordamos que estamos con alumnos de cuarto año de medicina y estamos preguntando funciones vitales. Doctor, ¿cuánto es la presión? ¿Cuándo hablamos de presión baja? Menos de 80 sobre 100. 80 estoy Menos de 80, 81 es normal. ¿Ah? 81 es normal. ¿De sistólica? ¿Cuándo hablamos nosotros de hipotensión? Cuando la presión arterial media es menor a 65. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial media? La fórmula de la presión media. ¿Cuánto es lo normal? Esos parámetros, la presión arterial media es un mejor parámetro que decir sistólica o diastólica. De hecho, 90-60 en adelante es normal. Si yo tengo una paciente ya debajo de 90, la sistólica, y debajo de 60, la diastólica, podríamos estar hablando 80-40, por ejemplo, ¿no? Que ya la presión se está controlando. Entonces, en ese paciente que viene taquicardia mayor, más aún, con presión arterial baja, pálido, sudoroso, con hipotensión ortostática, lo quiero sentar y se quiere desmayar, frío, con un llene capilar lento, ese paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Qué solución, doctor? ¿Qué solución, qué le vas a indicar a la enfermera? Si está en shock, O sea, llega el lo paciente, Lo boleo, bolos. ¿bolos de qué? Solución salina, 0.9%. ¿Por qué no destroza, doctor? Puede ser también dextrosa, sí. ¿Cuál es la solución que crees que se va a quedar en el espacio intravascular? ¿El cloruro o la dextrosa? ¿Y por qué? La dextrosa pasa a través de la membrana, a través de los capilares, se absorbe. El cloruro no. También, pero tendría que pedirle un AGA para ver si necesita algún. A ver, el AGA. O sea, qué? si quisiera corregir electrolitos, el AGA. Pero, o sea, de primera. Los signos que te estoy diciendo son signos de trastorno hidroelectrolítico, son signos de hipovolemia. De problema. Ya. ¿Para qué te estresas con los electrolitos? ¿Qué solución, doctora, se queda en el medio intravascular? ¿Estás resfriada? Sácate la mascarilla. Por ahora. Cuéntame, ¿qué solución se queda en el medio intravascular? ¿Ninguna? Las dos se salen. ¿Qué solución se queda, doctor, en el medio intravascular? Usted está en su celular, tiene un paciente chocado, ¿qué le van a poner? ¿Qué le dices a tu enfermero? ¿Que cargue qué? ¿Por qué prefieres el cloruro de sodio a la dextrosa? ¿Por qué? La pregunta que me haría es: ¿por qué le pondré dextrosa y no cloruro de sodio, que es más Sí. necesario? No,
Tú tienes en tu farmacia las dos things. Todo posta en cloruro de sodio. Puedo pensar de que la glucosa es más osmolar que el cloruro de sodio y por eso puede retenerse más en el espacio intravascular, pero al final la concentración de ambas tiene que ser isosmolar para que yo lo pueda. ¿Cuál es isosmolar? O sea que la concentración que en ambos tengo que dar una concentración que sea isosmolar. ¿Cuál es isosmolar? La dextrosa es hiperosmolar. Entonces, no, la isosmolar es la salina. Esa es la razón. Si yo quiero que una solución se quede donde yo la paso, tiene que ser cloruro. Para reponer volumen es cloruro. La velocidad con la que lo hagan va a ser un tema de cómo lo vean. Pueden pasar un bolo de 500, luego dejarla a 60 gotas por minuto, pero 45, 30, pues es una cosa que lo tienen que saber manejar. Pero concepto que se lleve de acá. Yo hidrato volumen con cloruro de sodio porque es isosmolar con el plasma. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma? Clases de bioquímica. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma? 2. Doctor, ¿cuánto es la osmolaridad del plasma? María. ...290, 300 miliosmoles. Esa es la osmolaridad que tiene el cloruro de sodio al 0.9% o al 9 por mil, que es lo mismo. Entonces, ¿y si me dan la opción de lactar para Ringer? Ahí tienes un montón de electrolitos. Podría ser la segunda opción. También podría ser la segunda opción el lactato. ¿Qué vía le digo? ¿Qué le digo a la enfermera que vaya haciendo? Canalizar vía. ¿Con qué calibre de aguja? 18. A menos, más grueso. Y podrían ser 2 vías. ¿No? A la par, se puede ir viendo cuál es la probable etiología. ¿No? Si el paciente se deja colocar un transductor endovaginal con ecografía. Si no, esperamos que se estabilice. Y para finalmente escoger luego el tratamiento más adecuado de acuerdo a la etiología más probable una vez que el paciente está estabilizado. Las etiologías de todas estas hemorragias pueden ser multifactoriales. Es más, la mayoría de las causas estructurales de la primera parte de la nemotecnia, que es el PAN, pólipo, adenomiosis y leiomioma, la mayoría son asintomáticas. Uno va a encontrar una ecografía, va a encontrar... ¿No hay plumón? Al otro lado, pero. No hay ni te vas. Uno puede encontrar un mioma, la próxima vez con plumón, por favor. Uno puede encontrar un mioma intramural. No, si intramural no sangra. Los miomas que más sangran son los submucosos. Pero la paciente viene sangrando. Por eso dice que la etiología puede ser multifactorial y muchas de las etiologías estructurales vistas en imágenes son asintomáticas. Por eso es que el paciente puede tener más de una probable causa en el mismo paciente de esa hemorragia uterina anormal. Las mismas etiologías de la hemorragia aguda son de la hemorragia crónica, la falta de métodos de investigación estandarizados y la falta de categorización de varias etiologías potenciales han llevado a que se saque este documento. La dificultad de estudiar poblaciones homogéneas y comparar resultados
Yo no puedo hacer un trabajo de investigación si para él hemorragia uterina anormal tiene una definición, para la doctora tiene otra y para él tiene otra. Cuando me presenten sus casos, yo quiero hacer una revisión sistemática, quiero hacer un metaanálisis, no voy a poder hacerlo porque partimos de definiciones diferentes. Entonces, cuando se estandarizan cosas, cuando se sacan consensos, es para que se pueda hacer investigación, porque si no, las poblaciones son homogéneas, las definiciones no son homogéneas, las definiciones también son heterogéneas, entonces no se permite avanzar. Entonces se sacó un sistema universalmente aceptado de clasificación y de nomenclatura. Y este es un poco el sistema del Paul-Cohen, en el cual nos habla de sangrado uterino normal. Hemos visto que el sangrado menstrual abundante, cuando solo se habla de volumen, en inglés van a encontrar esta mnemotecnia, HMB, y cuando se habla de lo que antes se llamaba metrorragia, van a encontrarlo como sangrado intermenstrual. Las causas estructurales, acá por eso en inglés con una palma de mano, son pólipo. No puede poner hemorragia uterina normal -P, nos indica que la causa es un pólipo, y eso sí, todos los que hoy día nos manejamos así en la consulta, ya sea hospitalaria o privada, tenemos que poner el diagnóstico de esta forma: adenomiosis. Y si hubiese más de un diagnóstico, AV-pólipo, L de mioma, así. P de pólipo, A de adenomiosis, L de miomas o leiomiomas o fibromas. El grupo también conversó y encontró que el mejor término era leiomioma. El prefijo leio, ¿qué significa, autor? ¿Qué músculo? Estriado. Listo. ¿Cuál es el prefijo del músculo estriado? Sarco. Perfecto. De razón. Rápido. Y sarco viene de tejido blanco, ¿no? Cuando hablamos de un músculo rapto, miosarcoma, tumor de partes blandas, también con músculo estriado. El Cohen viene de coagulopatía. El leiomioma, estábamos acá. Cuando el leiomioma es submucoso, se ha visto que, como es una de las causas más frecuentes del sangrado, poner L-SM. Cuando es otro tipo de miomas, L0. Y la M no solo es de malignidad, sino también de hiperplasia endometrial. ¿Listo? El Cohen viene de coagulopatía. La O viene de disfunción ovárica, y básicamente de esas disfunciones ovulatorias, sobre todo a la cabeza pacientes con síndrome de ovario poliquístico, las cuales son anovuladoras, ¿no? La paciente anovuladora puede rankear desde la amenorrea, como van a ver, ayer me he hecho clases de amenorrea, antes de ayer. ¿Ahí les han hablado de ovario poliquístico? No, porque cuando yo he cambiado el sílabus, he considerado que síndrome de ovario poliquístico debe ser una clase sola, teniendo en cuenta que la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad reproductiva, hemos sacado de lo que es oligomenorrea y amenorrea secundaria para que se haga una sola clase, teniendo en cuenta que es una patología muy prevalente, cuya prevalencia, valga la redundancia, puede llegar hasta 10-15% de la población en edad fértil, y lo vemos frecuente en todas las consultas de ginecología. Disfunción endometrial se refiere sobre todo a aquella paciente que no tiene una causa estructural, ninguna de estas causas estructurales, que no tiene disfunción ovulatoria ni coagulopatía y no sabía dónde entrar. Prácticamente se refiere a una disfunción endometrial, a procesos en la hemostasia primaria del endometrio y a las causas iatrogénicas. La I,
anticoagulantes, pacientes que toman otras medicaciones que compiten por el metabolismo hepático, sobre todo anticonceptivos mal tomados, combinados, té de cobre, té de levonorgestrel, hay algunos DIUs que son inertes, que no producen nada, y las otras, la N de causas no agrupadas en ningún lado. Cuando hablamos de causas estructurales, son aquellas causas que pueden ser medidas, ya sea por imágenes o por anatomía patológica. Y cuando hablamos de la parte del COEIN, hablamos que son causas que no pueden ser medidas ni por imágenes ni por histopatología, ¿no? La monedita es porque COEIN en inglés es pues moneda, ¿no? Ojo que cuando hablamos de la parte de los pólipos, no solo estamos hablando de pólipo endometrial, sino también pólipo endocervical, del canal endocervical. Este es un sistema de clasificación, ojo, de los miomas, que la parte que nos interesa es cómo han clasificado los miomas. Tenemos a los submucosos, que son el 0, el 1 y el 2. El 0 es el que está totalmente en la cavidad endometrial. El 1, 50%, más del 50% en la cavidad endometrial y el otro por ciento en el miometrio. El 2, menos del 50% en la cavidad endometrial, más del 50% en el miometrio. El 3 es totalmente intramural, pero colita con la línea endometrial. El 4 ya es totalmente intramural. El 5 ya es intramural y va siendo un poquito subseroso, menos del 50%. El 6, más del 50% subseroso. El 7, totalmente subseroso. Existen categorías híbridas, un mioma que puede irse desde el endometrio hasta el aceroso, ¿no? Y que se puede agrupar como subseroso y submucoso, cada una con menos de la mitad del diámetro en el endometrio y cavidad peritoneal respectivamente, ¿no? El primer número se refiere a la relación con el endometrio y el otro se refiere a la relación con la serosa, ¿sí? Esta es la clasificación de los miomas. Cuando yo hago una ecografía, ya no pongo intramural, no pongo subseroso, pongo mioma tipo 5, mioma tipo 4, mioma tipo 3, mioma tipo submucoso tipo 0, 1, 2. Muy bien. ¿Qué hay que ver, como todo en medicina, en una paciente que viene con hemorragia uterina anormal? ¿Qué me importa a mí en la historia? ¿Cómo ha sido el episodio de sangrado actual? ¿Ha sido abundante? Si mancho un paño menos de una hora, si es poco, si viene acompañado de un dolor tipo cólico en hipogastrio. Estos son los síntomas asociados, antecedentes de enfermedades hepáticas, de leucemia, los cuales muchas veces tienen comprometidos los factores de la coagulación. Recuerden que los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. En las leucemias no solo existe una alteración de los leucocitos, muchas leucemias vienen acompañadas de anemia, vienen acompañadas de plaquetopenia y de disfunción de las 3 células celulares. La medicación, anticoagulantes, anticonvulsivantes, otros antibióticos pueden alterar el metabolismo hepático pueden inducir factores de la coagulación, pueden demorar otros medicamentos que estén actuando, como los anticonceptivos orales. Paciente que toma anticonceptivos orales y que toma un anticonvulsivante, el anticonvulsivante va a hacer una interacción medicamentosa porque va a aumentar el metabolismo hepático de ambos. El anticonceptivo se va a depurar rápido del cuerpo y va a haber un sangrado por esa caída de los niveles de estrógenos en sangre. Antecedentes ginecológicos y menstruales. Hay pacientes que ya saben que tienen miomas, saben que tienen ovario poliquístico. Les decía que la paciente con ovario poliquístico, si bien es, ¿cómo sabe una paciente con ovario poliquístico, doctor?
si la clásica alteración menstrual que tiene una poliquística es oligomenorrea o amenorrea por disfunción ovárica. La poliquística primero tiene oligomenorrea, porque no ovula, y al no ovular no hay progesterona que impregne el endometrio para que caiga. Entonces, la poliquística clásica en la que viene a la consulta, doctor, no menstruó hace 3 meses, la vez pasada se me retiró 6, ahora se me está retirando ya 3. Pero llega un momento en que el endometrio crece por el estímulo solo estrogénico, que no hay ovulación, a que el endometrio se empieza a desprender. O sea, cae no porque le vino la progesterona, sino ya porque se empieza a descamar el endometrio. Entonces, por eso que en el COEN la O es de la disfunción ovulatoria. Pacientes que son anovuladoras, fuera del ovario poliquístico. Otra causa de anovulación. Eso te estoy explicando. Causa de anovulación. Ovario poliquístico es uno. Síndrome de folículo roto. No. Ese ovulado, solo que el folículo no se ha roto y se está produciendo progesterona dentro. Hiperprolactinemia, otro. Anovulación crónica, oligomenorrea, ovario poliquístico, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, insuficiencia ovárica precoz. Los pacientes que tienen hiperprolactinemia, ¿quién inhibe a la prolactina? Pregunta de Academia Universitaria, doctora. ¿Quién inhibe a la prolactina? ¿Quién inhibe a la prolactina? La dopamina. Cualquier medicación que altere el metabolismo de la dopamina, llámense fenodiazidas, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, triptilina, nortriptilina, va a hacer que la dopamina libere esa inhibición con la prolactina, va a haber hiperprolactinemia. ¿Y por qué va a haber amenorrea o oligomenorrea en la hiperprolactinemia? ¿A quién inhibe la prolactina alta? A la GnRH. Entonces esa paciente también va a ser un ovulador y ya llegará un momento en que el endometrio crece y se descama. Si esa hiperprolactinemia no es corregida. ¿El hipotiroidismo va por lo mismo o no? ¿Qué significa, doctora, hipotiroidismo? ¿Quiénes están bajas? Hipo que es bajo. Yo creo que está bajo. Si la T3 y la T4 son bajas, ¿cómo responde el eje de la tiroides? ¿Qué cosa está elevada? ¿Qué más? Más arriba. TRH. Si está elevada la TRH estimula la secreción de quién? De prolactina. Entonces, un hipotiroidismo se puede convertir en una hiperprolactinemia por ese mecanismo. Muy bien. 13% de las pacientes con hemorragia uterina normal tienen enfermedad de von Willebrand y 20% tienen otra coagulopatía. Es por eso que ese cuadrito que está al costado, para preguntas, el screening inicial de un desorden subyacente de la hemostasia en pacientes con sangrado menstrual excesivo debería ser estructurado por una historia médica. Un screening positivo comprende las siguientes circunstancias:
Sangrado menstrual abundante desde la menarquia. Uno de los siguientes: hemorragia posparto, sangrado relacionado con cirugías, sangrado asociado con procedimientos odontológicos. Dos o más de los siguientes: moretones en una o dos veces por mes, epistaxis 1 o 2 veces por mes, frecuente sangrado de encías, historia familiar de síntomas de sangrado. Pacientes con un screening positivo deberían ser considerados para evaluación adicional, incluyendo una consulta con el hematólogo y test para el cofactor de ristocetina o el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces son preguntas que ustedes en su consulta no tienen que memorizar eso. Para una niña, una chica de 15, 16 años, yo no voy a pensar en un mioma, en un pólipo, en una adenomiosis que la haga sangrar tanto. Le tengo que pensar, todavía ya me he explicado varias pacientes mandando al hematólogo por enfermedad de von Willebrand, entonces es un alto grado de sospecha. Sangras con asesías frecuentemente, sí, te salen moretones, sí, pues mis menstruaciones son abundantes desde que he empezado a menstruar, desde la menarquia, entonces alto grado de sospecha, van donde el hematólogo hace su trabajo y te la regresa. ¿Listo? Y ahí el hematólogo tiene que ver qué terapia le va a dar, y de repente en el caso de ustedes, para que no sangre, porque es anémica, yo tengo una paciente con von Willebrand que está bajo anticonceptivos, anticonceptivos para que no está con 7 de hemoglobina, para que la hemoglobina se recupere, y él ya utilizará uno de los tratamientos que utilizan, es la descompresiva. El examen físico, si es una hemorragia aguda, identificar signos de hipovolemia, de anemia. En el examen de genitales externos, internos, verificar que el sangrado sea uterino. Cuando la paciente viene sangrando, uno mira los genitales externos, tú no sabes si el sangrado es de vagina, de cervix o de útero. Entonces, colocar un espéculo, para eso en estas rotaciones se les está enseñando, ya sea con paciente o en el centro de simulación, a que coloquen un espéculo, pidan una pinza, muestren el cuello y con una gasa seque, bonita. Eso es lo mínimo que de esta rotación tienen que saber hacer. Y se los digo con honestidad, cuando yo veo a los internos, en San Juan de Dios, donde tengo internos, son cancheros en agarrar su estetoscopio, examinar pulmones, respiren, en pediatría, en medicina, hasta en suturar. Pero cuando les llega una paciente sangrando, ahí sí, doctor, una paciente está sangrando. Ahí sí no tiene la cancha para poner el espejo. Para eso se trata esta rotación. Y cuando hagan gineco, pongan ustedes el espejo. Ahí va a estar el residente detrás, el médico. Cuando les toque hacer eso en la posta, sin miedo, porque la obstetriz, cuando a la obstetriz se le sale todo de control y ya ve sangre mucha, ahí oye, doctor, hay una paciente sangrando. Mientras todo el embarazo sea bonito, ahí ella se hace cargo. Entonces ustedes tienen que agarrar con calma, atornillan, piden unas gasitas, secan hasta que vean el cuello. Si el sangrado viene de adentro, ese es de cuerpo uterino. Si viene de afuera, tocan el cervix y va a volver a sangrar. De repente hay un desgarro vaginal también, ¿no? Entonces, no todo sangrado genital es uterino, ¿ya? Y especuloscopía y tacto vaginal para identificar laceraciones vaginales o cervicales. ¿Qué test de laboratorio se proponen? Algunos test iniciales, mientras la enfermera está colocando la vía sangre para compatibilizar el grupo sanguíneo, probablemente necesite una transfusión, un conteo sanguíneo completo que incluye un hemograma completo, test de embarazo, todos sangrado uterino anormal, ustedes tienen que hacer eso. Me voy a sacar las causas obstétricas y me quedo con el ginecólogo, es lo primero. ¿Cómo saben que no es una amenaza de aborto? ¿Cómo saben que no es un aborto? ¿No? Entonces, primero me saco el obstétrico. Tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, parcial activado fibrina. ¿Qué vía de la coagulación mide, doctora, el tiempo parcial de tromboplastina activado? ¿Qué vía de la coagulación mide el TTPA? La
vía intrínseca. ¿Quién mide la vía extrínseca, doctor? El tiempo de protovía. ¿Qué mide el fibrinógeno? ¿Qué parte de la vía? ¿Qué pasa si el fibrinógeno está aumentado? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué no está pasando? Todos son fotografías. Me respondes, ¿quién va a dar teórico práctico conmigo? 4 de ustedes van a dar teórico práctico conmigo. Ese tipo de respuestas no queremos, ¿no? Nos advertimos. El fibrinógeno, ¿en qué se convierte? En fibrina. Y si hay mucho fibrinógeno, ¿qué está pasando? ¿Quién media esta reacción de fibrinógeno a fibrina? Atropina. Si yo tengo un fibrinógeno aumentado, pues no está algo bien en la coagulación. ¿Les parece que no deben saber estas cosas? ¿O les parece que deben saber? ¿Cuándo van a saber si ya han pasado hematología? En el internado. Las cosas les preguntan en el ENAM, por eso les advertimos. Examen conmigo es cosas básicas de medicina. No puedo preguntar algo si voy en la emergencia, no voy a saber por qué. Uno tiene que saber para qué va a pedir. O sea, nada es automatizado. Yo tengo que pedir algo y al pedir algo yo voy a esperar el resultado A y voy a esperar el resultado B. Si me viene el resultado A, tengo un plan. Si me viene el resultado B, tengo el plan B. Pero así a ojo no voy a pedir. Esto un poco le corresponde al hematólogo. Si yo veo que hay alteraciones en el perfil de coagulación, yo puedo pedir. Si sé y donde trabajo no es un nivel de atención donde hay todo esto, pido. Es un primer nivel de atención, pido evaluación por hematología. El hematólogo va a pedir el antígeno del factor de von Willebrand, en un ensayo, un test del cofactor de ristocetina y el factor, ¿no? ¿Cómo se llama la deficiencia del factor 8? ¿Qué enfermedad? ¿Von Willebrand es deficiencia del factor 8? Sí, no. ¿Cómo se llama la enfermedad en la cual existe deficiencia del factor 8? ¿Qué hemofilia? ¿Cuál es la B? Otros exámenes de laboratorio, como han visto, TSH para el hipotiroidismo, podría ser también una prolactina, la capacidad total de ligación al hierro, el hierro sérico, la ferritina, test de función hepática, y se ha visto alguna relación en infección por clamidia y hemorragia uterina normal. Interconsulta con un hematólogo en caso que estos test, sobre todo los de coagulación, sean anormales. En pacientes mayores de 45 años, una biopsia de endometrio para descartar hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio que está indicado. Y en pacientes menores de 45 años, siempre y cuando tengan factores de riesgo de exposición endometrial a estrógenos sin oposición de la progesterona, como son las obesas, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, aquellas pacientes que han tenido fallas con el tratamiento médico del sangrado, aquellas que tienen una hemorragia uterina persistente. Y si la paciente está estable, se llega a puede ir al ecógrafo, se le hace una ecografía pélvica y eso es a criterio de uno. Primero estabilizar hemodinámicamente, luego ver la causa, cerrar el caño como le digo yo, y de ahí va a tener que posteriormente hacer un manejo de mantenimiento. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo parcial de tromboplastina activada? El tiempo parcial de tromboplastina activado es cuando en una de las vías uno de los factores se activa. ¿Desde qué factor parte el tiempo parcial de tromboplastina activada?
¿Qué factores mide? Sería el 8, el 9, el ¿Ocho? 11. No. Sí, el 8. No, bueno, el 8 es como el 9, 11. 9, 11. 9, 11 y hasta el 10. También. Cada factor se convierte en factor activado. Sí. Ya, cuando hasta el último factor es activado, por eso se llama tiempo parcial de tromboplastina activa. Ese es el que se usa en la clínica. ¿Y qué factores mide la vía extrínseca? El 7. El 7. El 7, ¿no? Casi todos los factores. ¿Cuáles son dependientes de vitamina K? El 2, el 2, El 7. el 2, el 7, el 9 y el 10. Bien. Hemorragia uterina crónica, cuando toda hemorragia que cumple los criterios de duración, volumen, frecuencia y sangrados no predecibles, con la definición que ya les hemos dado, si cumplen los criterios de una hemorragia crónica, hay que hacer, que les hemos dicho, una historia bien estructurada, historias de la función ovulatoria. Toda paciente en ginecología, una de las cosas que no deben ustedes negar es el deseo de fertilidad futura. Yo tengo un mioma, es una paciente joven que no tiene hijos, pero si hay necesidad de operar, pero va a sacar el mioma. Es una paciente que tiene múltiples miomas, ya tiene 45 años, 46, 3 hijos, probablemente la histerectomía la puedo considerar. Mientras no, siempre pensar en el deseo de fertilidad futura. Desórdenes médicos relacionados, se han visto, toma de medicamentos, estilos de vida. Las pacientes que toman anticonceptivos y fuman tienen mucho a sangrar, porque a nivel hepático el metabolismo de los anticonceptivos se vuelve más rápido. El examen físico, hay que evaluar al útero, y otras investigaciones complementarias. Ya han visto un conteo celular sanguíneo, una evaluación de endocrinopatías, si la causa es oligocoagulación, TSH, prolactina, y test para coagulopatías heredadas sistémicas. Esto es un poco el manejo de una paciente con una hemorragia uterina normal crónica, que uno puede hacerlo tranquilo en un consultorio, el paciente no te va a llegar chocada, no va a llegar a la emergencia. Por respecto a la evaluación del útero, ustedes hemos hecho la clase de exámenes auxiliares en ginecología. En primer lugar, acá tienen que seguirme, ya lo ven con K. Vamos a preguntar si la paciente tiene un riesgo para hiperplasia o neoplasia endometrial y un riesgo incrementado para lesiones estructurales. Si la paciente tiene un riesgo aumentado para hiperplasia o neoplasia endometrial, esa clase también la van a hacer conmigo. ¿Quién tiene riesgo para cáncer de endometrio? Toda paciente que tiene exposición del endometrio a estrógenos, pero que la progesterona no está ahí adentro. Hipertensas, diabéticas, obesas, pacientes con síndrome del ovario poliquístico, recuerden que el ovario poliquístico no hay ovulación, no se secreta progesterona, todas las causas de la ovulación crónica, todas ellas tienen exposición del endometrio a estrógenos sin oposición de progesterona. Si esta paciente tiene riesgo de eso, se le puede hacer una biopsia en consultorio. En consultorio se puede hacer una biopsia con una curetita que se llama de pipel, se puede entrar a un gramo, o se puede hacer una biopsia guiada por histeroscopía, ¿no? Se entra el histeroscopio y se mira qué lesiones me parecen sospechosas y tomo la muestra. Si yo encuentro un espécimen adecuado y me informa como una hiperplasia típica, un cáncer de endometrio, la paciente va al oncólogo a su manejo de esa hemorragia. Si yo no tengo, tomo la muestra, ¿no? Y no tengo un resultado ni de hiperplasia ni de cáncer, puedo quedarme con ese grupo de disfunción endometrial o de disfunción ovulatoria presuntiva.
sobre todo si en este lado el riesgo incrementado de lesiones estructurales, llámese miomas, pólipos, adenomiosis, no es, ambos se juntan en este grupo que antes les decíamos que se llamaba hemorragia uterina disfuncional. ¿Esto? Si yo tengo riesgo de que la paciente tenga una lesión estructural, lo primero que hago es una ecografía transvaginal. Si me pregunto si la cavidad es normal, igual, viene a este grupo presuntivo. Si la cavidad no es anormal, es anormal, yo puedo complementar eso con una histeroscopía más biopsia para buscar la lesión blanco, o puedo hacer una histerosonografía, que es una sonografía con instilación de suero salino. Si encuentro la lesión estructural, me va a hacer un leiomioma, un pólipo, una adenomiosis. Si no encuentro esa lesión, probablemente viene al lado de lo disfuncional. Si es no evaluable, un siguiente estudio que me ayuda a la ecografía, a la histerosono, podría considerar resonancia magnética. Doctor, la E de... ¿Cuál? La E significa endometrio, ¿verdad? Sí. Y en ese caso se refiere a qué patología endometrial. Probablemente una endometritis crónica. Endometritis, no endometriosis. Endometritis crónica. Tratamiento de una hemorragia uterina aguda. Primero va a depender de qué tan estable sea la paciente hemodinámicamente, la agudeza del sangrado, la etiología sospechada, el deseo de fertilidad futura y condiciones médicas subyacentes. No es lo mismo un paciente que tiene un antecedente de infarto, un paciente hipertenso, un paciente con otras patologías. Los objetivos del tratamiento: primero, controlar el episodio actual del sangrado abundante, reducir la pérdida menstrual en ciclos posteriores. Tratamiento médico: cuando hablamos de médico, son farmacológico, considerado el tratamiento inicial. Pregunta: ¿el tratamiento de primera línea en hemorragia uterino anormal es histerectomía, miomectomía, tratamiento médico, ablación endometrial, embolización de arterias uterinas? Y ahí les pueden poner anticonceptivos orales combinados, tratamiento con solo progestágenos, ácido tranexámico, tratamiento médico de primera línea, no se opera. La mayoría, FDA ha considerado a los estrógenos equinos conjugados endovenosos. Por la FDA es el único tratamiento aprobado para el manejo de la hemorragia uterina aguda. Y dentro de los tratamientos médicos, el hormonal es el de primera línea en pacientes que no tengan desórdenes de la coagulación. Hay un grupo de pacientes en los cuales está contraindicado el tratamiento, sobre todo que contenga estrógenos. Pacientes que tengan episodios nuevos o antiguos de trombosis venosa o arterial, pacientes con antecedentes de trombofilias, pacientes mayores de 35 años, fumadoras de esas pesadas, pacientes con hipertensión no controlada, diabetes mellitus con compromiso vascular, pacientes que tienen migraña con aura, pacientes con cáncer de mama pasado reciente, pacientes que tengan un sangrado no diagnosticado, porque podría ser un cáncer endométrico. Todas esas pacientes no pueden tomar, y eso va lo mismo para anticonceptivos y va lo mismo para terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. Tratamiento hormonal puede ser con anticonceptivos orales, estrógenos equinos conjugados, anticonceptivos orales combinados, o pueden ser con progestinas solas. ¿Okay? Hay un estudio, el de Debord, que mostró que los estrógenos equinos conjugados paró el sangrado en un 72%, comparado con placebo el 38%, a las 8 horas, prácticamente con la segunda ampolla ya paró. Con anticonceptivos orales combinados,
Hubo un estudio de dar 3 veces al día versus el acetato de medroxi-progesterona 3 veces al día por una semana. El sangrado paró 88% para el combinado, 76% en una media de 3 días. Y acá les vamos a poner un caso práctico que les puede llegar al serum. Era una paciente sangrando y están ustedes a 14 horas de paciente pálida, anémica, ven, examinan, no está chocada, pero ven que el sangrado viene de adentro. ¿Qué hacen? Se tienen que acordar de esta clase, o de mí, o me van a llamar por teléfono, del serum me llaman. ¿Cómo le paramos la sangre? Entonces yo les digo a mis alumnos siempre, ustedes cuando lleguen a su serum van a ir a su farmacia. Entonces en su farmacia van a mirar, ¿qué tengo de óvulos? ¿Qué tengo de antibióticos? ¿Qué tengo de AINES? ¿Qué tengo de anticonceptivos? Lo que van a hacer es van a buscar un anticonceptivo. La mayoría de anticonceptivos orales combinados tienen entre 20 y 35 unidades, entre 20 y 35 miligramos, microgramos de etinilestradiol. Van a buscar el que más tenga. Tienen el de 35, perfecto. Si tienen el de 30, unido a cualquier progestaje. Entonces, van a agarrar el blister de 21 y le van a decir, tome usted 3 veces al día, por 7 días. Eso es lo que dice. Y al tercer día el sangrado va a parar. No tengo combinado, busco acetato de medroxi-progesterona, que en Perú tiene el nombre de Provera, igual, 3 veces al día por 7 días. Por ahí tienen un ácido tranexámico, que es un agente antifibrinolítico, que inhibe la fibrinolisis, que se rompe el coágulo, efectivo. Hay estudios que hablan que es efectivo, hay un estudio que habla que es efectivo contra la hemorragia crónica, pero los expertos recomiendan que tanto la vía oral como la vía endovenosa pueden ser efectivos contra la hemorragia aguda. Una cosa es que haya estudios aleatorios, randomizados, aleatorizados con placebo control. Y otra cosa es que no haya ningún estudio. Cuando no hay ningún estudio, hay recomendación sobre expertos. El nivel de evidencia es A cuando el estudio es randomizado, sobre todo prospectivo, y sobre todo si es un metaanálisis o una revisión sistemática, y empieza a hacer B si es estudio de cortes. Pero cuando es por recomendación de expertos, la evidencia es C. Pero si no hay nada en la evidencia científica, por lo menos uno se agarra de eso. ¿Listo? Para hemorragia aguda, solo opinión de expertos recomienda el ácido tranexámico. Viene en vía oral y vía endovenosa. Otra cosita que si no le tienen miedo al útero, introducen una sonda Foley 26 French por el lado donde va el agua, inyectan unos 30 cc y eso se infla como un globo y por compresión podría ayudar. He visto que puede mejorar. Entonces todas estas estrategias son estrategias prácticas. Nosotros vemos, sin ánimo de bajar de nadie, colegas en la clínica, que lo primero que hacen es hacer un curetaje al paciente. Tensionan el endometrio, la paciente nunca ha tenido hijos. Y el curetaje, si toma de muestra solo hemostático, va a parar ese sangrado. Vuelve a venir la siguiente menstruación o otra vez. ¿No? Entonces, no se hace eso. Este documento se los va a pasar ¿vale? Ya. Es un documento en donde están, es el documento del Colegio Americano y un poquito la parte que hemos subrayado. Bueno, el primero es el estrógeno equino conjugado, que se llama Premarin, 25 miligramos endovenosos cada 6 a 8 horas por 24 horas. Se ha visto en el estudio que la mayoría de pacientes paran sangrado a las 8 horas. Estrógenos y progestinas combinados en un compuesto monofásico,
un anticonceptivo oral combinado que contenga 35 microgramos de etinilestradiol 3 veces al día por 7 días. Van a ver que al tercer día acetato de medroxicrogesterona 20 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Y el ácido tranexámico 1.3 gramos oralmente o 10 miligramos por kilo endovenoso, máximo unos 600 miligramos por cada dosis, ¿ya? Entonces 600, 600, 600, 3 veces al día por 5 días, tiene una evidencia baja, sobre todo en hemorragia aguda, hemorragia crónica. Entonces 1 a 3 gramos orales. Pues no, 1 a 3 gramos es 1.3 gramos cada 8 horas. Luego que uno calma el momento agudo, el paciente tiene que ir a una terapia de mantenimiento. Y ahí hay otras opciones. Ustedes cuando hagan anticoncepción van a ver que existe un DIU, no de cobre, sino un DIU de levonorgestrel, que es una progestina, cuyo nombre comercial, sin ningún tipo de conflicto de interés, se llama Mirena, al menos el que hay en el mercado. La Mirena secreta 20 microgramos de levonorgestrel por día, dura 5 años, es un súper anticonceptivo. Entonces, como todo progestágeno, una de sus funciones es atrofiar al endometrio. Entonces uno va, coloca una Mirena, y después que ha pasado, mi señora lo coloca su Mirena, pero hay que pensar si la paciente no quiere tener hijos. Que le vas a colocar 5 años y la chica quiere el año que viene tener hijos, entonces es de acuerdo a la historia, ¿no? Podríamos darle ciclos mensuales de anticonceptivos orales, parando por los días de descanso o de repente de manera continua. Lo explicamos. Yo tengo un blister de 21, porque hay blister de 28, ¿no? Eso les explicará su tutor en su momento. El blister de 21 es tomo 21 y descanso 7. Hay pacientes, y les voy a poner un ejemplo para que se acuerden. Generalmente en noviembre he recibido pacientes que me dice la madre, viene y me dice: doctor, mi hija se va a ir de viaje de promoción, pero justo le va a agarrar el viaje a Cancún en plena regla. Entonces bañarse con la regla supongo que no debe ser común. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos nosotros? Desde la regla de noviembre damos un blister, pero no descansa, sino empalmamos con un segundo blister. Y si empalmamos con otro tercero, no hay problema. Hay una forma de tomar anticonceptivos de 4 meses juntos, descanso 7, otros 4, y en el año son como 3 meses, ¿no? Gente que viaja, mujeres ejecutivas, que viajan a cada rato, deportistas a nivel competitivo usan esa forma de tomar el anticonceptivo de ciclos extendidos. Reglan 3 veces al año y no pasa nada. Progestinas solas también pueden ser, hay blisters de progestinas, hay la progestina intravenosas, intramusculares, hay el inyectable de cada 3 meses, y el ácido tranexámico y los AINES también. Ustedes saben que los AINES inhiben a las prostaglandinas. ¿A qué vida, doctor? ¿Qué hacen los AINES? Sí. ¿A qué vida? Los AINES inhiben al ciclo. Y al inhibir la ciclooxigenasa no se producen. ¿No se produce qué? ¿Qué no se produce? ¿Qué sustancias no se producen cuando se inhibe a la ciclooxigenasa? Las prostaglandinas, ¿no? Y también lo de los estrógenos no opuestos no deberían ser usados para el manejo de una hemorragia uterina crónica. Le hemos dicho, le mejoras la coagulopatía, le mejoras el pólipo y por ahí le estás ocasionando una futura hiperplasia endometrial. El endometrio tiene que estar siempre balanceado con estrógeno y progesterona. ¿Ok?
Con respecto a pacientes que no responden o hay la necesidad de ir a un tratamiento quirúrgico. Primero, para entrar a la sala, tengo que estabilizarlo hemodinámicamente. De repente veo que el sangrado es muy severo, que darle que tome una pastilla cada 8 horas se va a chocar. Tiene la paciente contraindicado el tratamiento médico por alguna patología de fondo. De repente un antecedente de eventos tromboembólicos. Falta de respuesta ya a un episodio de tratamientos médicos o condiciones médicas subyacentes. ¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos? Dilatación y curetaje, ablación endometrial, embolización de arterias uterinas e histerectomía. La ablación endometrial se hace entrando con un resectoscopio. Un resectoscopio es como una histeroscopía, solo que el instrumento de trabajo es un asa de corriente y uno va cortando el endometrio uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Saco toda la capa basal, me profundizo. El paciente nunca más la debe. Para eso me tengo que asegurar que no tiene cáncer, que ha cumplido sus metas reproductivas. ¿Okay? Eso se llama ablación endometrial. Embolización de arterias uterinas. En países del primer mundo llega una hemorragia uterina, viene el radiólogo intervencionista, canaliza la arteria uterina y manda un émbolo a la arteria ilíaca interna para que la uterina deje de sangrar. Eso es embolización. Acá eso no podemos hacer. Ablación se podría hacer. Ablación siempre probablemente es uno de los últimos recursos. Acá podemos sacar un mioma, un pólipo, una histerectomía, un curetaje hemistático, siempre y cuando sea con toma de muestra posterior y entrando con un histeroscopio para visualizar, porque así a ojo cerrado hago el curetaje, también se graba este mes y me vuelve a cada mes sangrar igual, ¿no? Como siempre en ginecología, con tener en cuenta el deseo de fertilidad futura. Dilatación y curetaje, histerectomía, polipectomía, miomettomía, si son causas estructurales. La dilatación sin histeroscopía y curetaje es inadecuado para la evaluación y solo produce una reducción temporal de sangrado, como les acabo de decir. La dilatación y el curetaje con la histeroscopía permite tratar las patologías de la cavidad uterina y también tomar muestras. La ablación endometrial solo si los otros tratamientos han fallado. Se cumplió con el deseo genético y se descartó un cáncer de endometrio. Y la histerectomía es el tratamiento definitivo de una hemorragia uterina normal. Puede ser necesario cuando los otros tratamientos hayan fallado. Como conclusiones de la clase, las etiologías de la hemorragia uterina normal aguda deben ser clasificadas bajo el sistema PAN-COE. El manejo médico debe ser el tratamiento inicial para la mayoría de pacientes. El manejo médico incluye estrógenos equinos conjugados, endovenosos, anticonceptivos orales o progestinas en multidosis y ácido tranexámico dentro de las opciones. La necesidad del tratamiento quirúrgico es basado en la severidad del sangrado, contraindicaciones y no respuestas al tratamiento médico y condiciones médicas subyacentes del paciente. Si la hemorragia uterina normal ha sido controlado, una terapia de mantenimiento es recomendada. Listo.